Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a hablar de un mundo en conflicto, un conflicto de varios tipos, un conflicto, por ejemplo, con la verdad. En la guerra lo que tenemos es una batalla brutal por la desinformación. A esto se han dedicado tanto como a las bombas y, lamentablemente, a la muerte y al dolor de ver a Ucrania como está en estos momentos, pero todo sumido en una enorme cantidad de mentiras que tiene como protagonista fundamental al periodismo de Occidente. Hoy vamos a mostrar alguna excepción, pero para empezar, lo que queremos compartir con ustedes está referido a Euronews. Euronews toma por fin las dos versiones, eso que tanto nos falta. O escuchamos lo que dicen desde Ucrania o lo que dicen desde Rusia. Acá tenemos una síntesis para ir entendiendo lo que está pasando en estos momentos en la guerra de Ucrania. Tras conocerse la barbarie que tuvo lugar en Bucha, la inteligencia ucraniana ha difundido los datos personales de 1.600 rusos que integraron las tropas que actuaron en la ciudad. Volodymyr Zelensky pidió el apoyo de Occidente para llevar a estos soldados y a Rusia ante la justicia internacional. El presidente visitó este lunes el escenario de la matanza de centenares de civiles. Estos son crímenes de guerra y serán reconocidos por el mundo como un genocidio. Ustedes están aquí y pueden ver lo que ocurrió. Sabemos que miles de soldados mataron y torturaron, desgarraron miembros, violaron mujeres y mataron niños. Creo que esto es más que... Esto es un genocidio. El Kremlin, por su parte, ha rechazado de manera categórica la participación de sus soldados en las supuestas matanzas e insiste en que los muertos son parte de un montaje. Así las cosas, la otra batalla es la diplomática, la lucha que se da entre los países de la OTAN y Rusia particularmente. La OTAN lo que hace es hablar, pero no colabora con Ucrania y siguen dejando que se masacre a los ucranianos, al ejército, al país. El desastre que va a quedar después de esta guerra desigual, planteada por culpa de Estados Unidos y de la OTAN, claramente dicho por los propios americanos y reconocido por aquellos que tienen todavía algún margen de independencia en los países que integran la OTAN. Pero veamos al canciller de Polonia. Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie debatuje, nie negocjuje. Zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem? Negocjowalibyście ze Stalinem? Negocjowalibyście z Pol Potem? Panie kanclerzu Scholz, Olafie, to nie głosy niemieckich biznesów, niemieckich miliarderów, którzy teraz pewnie wstrzymują was od następnych działań, powinny być dzisiaj głośno słyszane w Berlinie. To głos tych niewinnych kobiet i dzieci. Głos tych mordowanych powinien być usłyszany przez wszystkich Niemców i przez wszystkich polityków niemieckich. Chcę też zaapelować do byłej pani kanclerz Merkel. Pani kanclerz. Bueno, pero Merkel ha roto el silencio para decir algo que seguramente no le gusta al canciller de Polonia, porque dice que hicieron muy bien en la OTAN en no permitir el ingreso de Ucrania. Cuando uno escucha al canciller de Polonia, dice, ¿por qué no van? Todas son palabras críticas entre ellos a Macron porque se ha reunido con Putin tratando de frenar la guerra, eso es evidente, y no ha tenido éxito porque no se trata simplemente de llamarlo a Putin y decir andate de Ucrania. Y entonces Putin toma los tanques, los camiones, etcétera, y se retira. Es una estupidez. En medio de este comportamiento tan poco inteligente de la diplomacia es que se desarrolla todo este episodio. Veamos lo que dijo Merkel. Reafirma su decisión de no apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN. En 2008 dice que hicieron bien, pese a las críticas de Zelensky. Y Zelensky es todo un personaje. De esto ya no cabe ningún tipo de duda. Ojalá ustedes pudieran verlo en acción como actor, cuando como tal llega a ser presidente y de ahí pega el salto. Y verán ustedes, manejado por quién y de qué manera. Porque hay un tema muy serio también dentro de Ucrania para entender este comportamiento de la guerra. Vean lo que es el perfil de Zelensky trazado por la cadena americana Vox.
I think that there's a high chance of ending the war. When? When? As soon as possible. I want to believe that it'll be this year. Bueno, esa persistente caída de popularidad es también parte de esta historia de la dolorosísima guerra que está afrontando Ucrania. Miren lo que dice uno de los diarios más importantes de Europa en estos momentos. Público es, y bueno, ahora es Público. Además, lo que piensan sobre Zelensky. Es una nota de un periodista que se llama Juan Antonio Sanz, que desde Público analiza a Zelensky, el paladín y sus fantasmas. Está ganando la guerra mediática, eso es verdad, porque los que la ganan son los voceros de Occidente, pero ese liderazgo esconde también sombras inquietantes que podrían acabar asfixiándolo. Muchas veces decimos desde esta columna que sería muy extraño que andando el tiempo después de la guerra, Zelensky se mantenga como presidente. En la filtración de los llamados Pandora Papers surgió el nombre de Zelensky, recuerda Público, y su creación de empresas offshore desde 2012 por medio de su productora Bartal 95, la de sus series de televisión, con el fin de adquirir propiedades de lujo en Londres y disponer de acciones en empresas productoras de cine y de distribución cinematográfica. Y algo más, dice Público, sobre Zelensky. Estas y otras acusaciones han puesto en duda el compromiso real del actual presidente con la lucha contra la corrupción. Y no es difícil prever que puedan surgir más si se ratificara en la mesa de negociaciones la pérdida de Crimea y otros territorios en el este del país. La popularidad de Zelensky se desplomaría. En esta compleja situación, el líder ucraniano no parece tener otra salida que la resistencia y el aumento del desgaste ruso en el campo de batalla, pero es todo lo que le queda. Es tremendo porque, mientras tanto, hay exilio y muerte permanentemente entre los ucranianos. Y, por supuesto, cuando se habla de corrupción aparece también el nombre del hijo de Biden, llevado a la escena en su momento por Trump, al que vamos a ir, pero después de esto que dice el ministro ruso Irilov. Материалы позволяют проследить схему взаимодействия органов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США. В частности, инвестиционного фонда Росмонсанека, который руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее $2,4 миллиарда. ¿Un invento ruso? O en todo caso, un invento del expresidente de los Estados Unidos y quizás futuro presidente Donald Trump. Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million for them? That's a lot of money. She gave him $3.5 million. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer. This, of course, is not the first time that Trump has asked Putin to dig up dirt on his enemies. In 2016, he famously called on Russia to find and release Hillary Clinton's emails. Trump's first impeachment centered on his effort to pressure Ukrainian President Zelensky to find incriminating information. Porque Ucrania le daba también una enorme cantidad de dinero a quien era el socio, y en un tema de las armas biológicas, muy peligroso por cierto, y ahí estaría, según Trump y según Putin, metido el hijo de Biden. Finalmente, una escena que se da en Europa y se va a dar muchísimo en el terreno del deporte. Juega Estrella Roja de Belgrado en Lituania. Juega el básquetbol, la Euroliga. ¿Y con qué se encuentra? Con que tiene que posar con la bandera de Ucrania. Se niega. Serbia me parece que es amiga de los rusos desde mucho tiempo. Nunca condenó a Rusia. Miren ustedes esta escena. El Zalgiris Kaunas lituano recibió este domingo a la Estrella Roja de Belgrado en partido de la Euroliga de baloncesto, con victoria para los primeros en un encuentro que estuvo marcado por la polémica antes del salto inicial. En formación sobre la pista, los jugadores del Zalgiris portaron una pancarta con los colores de la bandera ucraniana en la que se podía leer "Stop War, parad la guerra", en solidaridad con Ucrania por la brutal invasión rusa. Sin embargo, los jugadores del equipo serbio se negaron a participar en el homenaje solidario.
Pero sobre todo a nosotros nos importa el conflicto que hay en el mundo en función de la guerra, porque esto sí que es algo tremendo. Después del gobierno neoliberal, luego de la pandemia, tras todo esto, la guerra, que seguramente va a traer, ya los está trayendo problemas para la Argentina como para el resto del mundo. Vean ustedes lo que ya empieza a suceder. Tomemos México, por ejemplo. ¿Qué hicieron en México? ¿Qué tuvo que hacer López Obrador con esa mano firme que tiene para mostrar un sentido soberano de México? Le quitó los subsidios a los expendedores de combustible porque los norteamericanos cruzaban la frontera para ir a comprar gasolina más barata. Los subsidios no serán aplicados entre el sábado y el 8 de abril en los 6 estados a lo largo de la frontera con Estados Unidos. El retiro temporal del subsidio se da en medio de reportes que señalan que los automovilistas de los Estados Unidos cruzan a México para llenar sus tanques y evitar los precios récord de gasolina que hay en su país. Mientras tanto, Biden, y esto es lo que está pasando en el mundo, y aquí entramos en el drama económico, Biden tiene que tomar medidas, sacar un petróleo que no pensaban utilizar todavía. Our prices are rising because of Putin's action. Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels for the from the Strategic Petroleum Reserve. And it is by far the largest release of our national reserve in our history. Pero también el combustible es un problema en Perú. En Perú tenemos toque de queda. Ha viajado River, por ejemplo, y no sabe si mañana por la noche va a jugar su partido con Alianza Lima. Hay toque de queda. Y todo empezó también con la crisis por el combustible. Esta es la información. El gobierno decretó el toque de queda en Lima y Callao. Veámoslo al presidente Castillo anunciándolo. Este es el conflicto que determina la acción del presidente. Estos son los desórdenes sociales que se produjeron, todo a partir del aumento del combustible. Después vinieron, por supuesto, otros argumentos de quienes se están manifestando violentamente, y es ante esto que el presidente Castillo sale y dice: el Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del día martes 5 de abril, para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales de todas las peruanas y peruanos. Así está el mundo. Esta es apenas una muestra. Podríamos recorrer muchos otros países, hablando, por ejemplo, de la crisis que supone el petróleo. Pero permítanme provocar por lo menos una sonrisa. En un país donde existe una sindicalización tan fuerte como la Argentina, esta noticia seguramente se celebra de manera especial. Jeff Bezos, uno de los capos económicos del mundo, ha tenido su derrota, un revés. Los trabajadores de Amazon se sindicalizan. Aprobaron la formación del primer sindicato del coloso de la web. Vamos a ver a los trabajadores festejando lo que han conseguido. ¡Viva la sindicalización! ¡Vivan aquellos que piensan que en lo colectivo pueden defenderse mucho mejor que como individuos sueltos y desprotegidos frente al poder de los patrones! Imagínense lo que es Jeff Bezos. Ahí están los trabajadores de Amazon. Ahora tienen sindicato. Miren lo que dice este laburante que fue impulsor del sindicato. This is the catalyst for the revolution. Just like Starbucks. Y'all see what's going on with the Starbucks unionizing across the country. We expect the same outcome. We already got interest in 18 different buildings in several different states. Workers reaching out to us. We want to help every single person we could. And I'm happy once again that I was able to be a part of this experience. So we don't know how that's going to get done yet, but I can tell you that everybody behind me is all fighters.
solos no podemos. Y lo están entendiendo también en los Estados Unidos, porque ya son varios los episodios de esta naturaleza. Este es el más fuerte y mediático, porque se trata nada menos que de Amazon. Y Jeff Bezos debe estar muy enojado, porque los trabajadores además le tomaron el pelo. ¿Ustedes se acuerdan cuando él se fue al espacio para mostrar todo su poder? En ese momento agradeció a la gente de Amazon, gracias a los trabajadores de Amazon, porque ellos han pagado este viaje al espacio. Muy bien. Y ahora le dicen gracias a Jeff Bezos por su viaje al espacio, porque mientras él estaba ahí arriba, nosotros nos organizamos. Bueno, lo firma el presidente del primer sindicato de Amazon en abril de este año. En medio de este panorama, el hombre para mí más ilustrado, más capaz, más humano que tiene los Estados Unidos en el mundo de la política, Bernie Sanders, dice: For the very first time, they were successful in organizing a union at an Amazon facility. And this is an independent union with almost no financial resources. And they were successful in taking on one of the largest corporations in this country, owned by Jeff Bezos, one of the wealthiest people in this country. And what that victory in Staten Island tells me is that working people all over this country are sick and tired of seeing corporate profits soaring. They're seeing billionaires become much richer, and yet they don't have adequate wages, adequate benefits, adequate working conditions. Mientras tanto, aquí tenemos el país de la doble vara, como no se debe conseguir seguramente en ningún otro lugar. Doble vara, una para los empresarios y otra para, por ejemplo, los trabajadores. Algo de lo de Bernie Sanders, pero al revés. ¿Se acuerda de estas imágenes de la gente, de los capangas del campo, cuando se manifestaron en una de las ocasiones de la pandemia? Miren lo que es esto, en plena pandemia. Tractorazo sí, pero acampes no. Este parece ser el mensaje de estas horas. Miren lo que sucedía en aquel momento. Estaban dadas las condiciones, según el diario La Nación, socio de la sociedad rural, socio de Clarín, socios de todos los poderosos del campo, de las cerealeras, de los que verdaderamente ganan mucho, mucho, sin jamás meter las manos en la tierra, nunca tuvieron las uñas sucias. Pero son los que ordenan, mandan y se llevan por delante el país. Mire cómo La Nación se enojaba con Pino, el de la sociedad rural, porque no apretaba el asunto y porque no salía a los tractorazos a llevarse por delante el país. A mí me dicen que los productores autoconvocados están, digamos, en estado de ebullición ya, y que realmente, más allá de lo que decían ustedes, están ya por mandar o mandarse a hacer sus propias protestas, digamos. ¿Ustedes qué están esperando para el llamado? Pero sí, Guillermo, es verdad, Willy, lo que usted dice. A mí desde ayer a la tarde, el teléfono no deja de sonar con gente amiga de diferentes sectores del país, de diferentes puntos del país, donde realmente ya quieren empezar con movilizaciones y con acciones. Demencial. El periodismo diciéndole cuándo van a hacer el llamado, cuándo van a largar la gente a la calle. Queremos lío, queremos piquetes, queremos tractorazo, queremos un país incendiado, porque eso es lo que nos va a venir bien a nosotros en La Nación Más, de donde no paran de sacar dineros, dueños y periodistas, porque les está yendo realmente muy bien. Viva la cara de ellos, podría decir uno, pero no se puede vivir como prostitutos o prostitutas del neoliberalismo. No es bueno que esto le ocurra al periodismo de la Argentina. Mire usted la tapa de Clarín. Clarín, marzo de este año. Apriete al campo. Apriete al campo. Es decir, el campo es apretado por el gobierno cuando el gobierno toma medidas. Ahora vea qué piensa Clarín de los cortes del campo. Son cuestiones simbólicas. Mire este título de La mafia de Clarín. Es muy interesante, porque de esta manera nosotros podemos aprender a entender lo que es el país y su doble vara, y cuál es el discurso de los sectores dominantes y cómo el pueblo tendría que defenderse contra eso. Este título que habla de una tolerancia hacia lo que pasa, no, en realidad le dan ínfulas, usted lo vio recién, ¿cuándo van a salir a la calle? Malestar en el campo, productores cortaron la ruta de forma simbólica y amenazan con bloquear los accesos a los puertos, pero eso sí, simbólicamente. Y después, por supuesto, como si fuera el anuncio de un recital del Indio Solari, el campo en alerta, ya tiene fecha.
un tractorazo de productores a la ciudad de Buenos Aires, será el próximo 23 de abril. Ahí está Clarín fogoneándolo, dando manija, y eso va a estar muy bien. Usted no va a poder circular si se meten en Buenos Aires con los tractores, pero ese es un piquete que queda fantástico, porque además vienen envueltos en banderas argentinas, vienen con muchos insultos, con mucha provocación, llevándose por delante todos, se van a la plaza y cantan el himno nacional, porque son dueños de sus tierras, pero al mismo tiempo, sin dar nada de sus tierras, ellos se sienten dueños del país. Bueno, esto es lo que sucede. Vamos a ver el acampe, el de acá, el de ahora, muy criticado el acampe, incluso por gente que alguna vez participó de piquetes, que tiene mucho que ver con la historia de piquetes, y extrañamente también lo corren por izquierda a quienes están ahí, porque tienen sus quejas, tienen un panorama que les duele muchísimo. ¿Quién no sabe lo que se está viviendo en la Argentina? Alguien podría decir en el mundo, pero en la Argentina llevamos un buen rato con toda esta historia. Bueno, contra este acampe, por supuesto, que se pronuncian. Mire usted lo que es el acampe de la 9 de julio en el tratamiento que le da justamente la mafia de Clarín. Ahí lo tiene. La ciudad pide que le quiten los planes a los que cortan las calles. La gran ayuda de 4.000 millones de pesos dada al campo por el Banco Nación, por el Banco Provincia, ¿también habría que cortársela a la gente de campo cuando hacen sus piquetes? ¿O habría que sancionarlos aumentando las retenciones por encima de lo que es necesario? Hay que sancionarlos de esa forma, que se mueran de hambre, que se vayan de ahí, que no molesten, que vengan los que cortan simbólicamente, que vengan con sus tractores, que mezclen alguna 4x4, que le metan para adelante con eso, porque nosotros estamos respaldándolo, porque nosotros somos la mafia que quiere gobernar el país. Permítame ahora la queja de La Nación Más por estos cortes. Gracias, Diego. Pareces un corresponsal, un enviado especial a cubrir algún conflicto bélico. No es Jero, ¿eh? No sos Jero Mura. Es la Argentina, es a pocos kilómetros de acá, muy cerquita de aquí, ¿no? Qué país, ¿no? Podemos ver justamente el corte de la madre piquetera. Bueno, comparar lo que pasa en la 9 de julio, gente protestando, esperando que atiendan sus reclamos, con esta imagen de la guerra, parece un poco exagerado, pero la nación lo puede llevar a cabo. Esta es una imagen de guerra. Vean esto sí es una imagen de guerra. Esto no es la 9 de julio, con sus piqueteros, con su hambre, con sus necesidades, con sus reproches, con algunos que se exaltan y dicen algún delito. Bueno, vayan con el delito, pero no con los derechos de los trabajadores. Eso no se puede tocar. Se sube a toda esta historia Larreta y se hace el enérgico, posa de importante, pidiendo que los que hacen piquetes no reciban planes, no reciban ningún tipo de ayuda. No se olvide, como lo que le mostrábamos ayer, ya han condenado, estigmatizado las ayudas que el gobierno da. Usted trabaja de ciudadano, ponga, por ejemplo ahora, Macron, tarjeta alimentaria, hoy, esta semana, y se va a encontrar con que en Francia, para nombrar un país que parece estar en situación mejor que la Argentina, tienen que ocuparse de los desvalidos. Si no, como dice Georgieva, un día van a ir a la calle agresivamente, no 3 o 4 de un piquete de miles de personas, sino miles de personas a las que 3 o 4 no van a poder detener. En eso piensa Cristalina mientras ve los abusos brutales de los que tienen mucho poder. Colaboran los empleados políticos de ese poder como Larreta. Eso acá fue una extorsión, y que la verdad que me da muchísima bronca, fue una extorsión. Usan a la gente. ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro, los traen extorsionados, que si no vienen le sacan el plan. Porque el plan, en vez de manejarlo el Estado como tiene que ser, los manejan organizaciones que los extorsionan. Y lo peor es que además usan a los chicos. Ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno. Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales. Vamos a ver ahora lo que decía este chanta feroz sobre el campo. Un tuit de Larreta. Hay que sacarle el pie de encima al campo.
eliminando las trabas que frenan su crecimiento y poniendo en marcha un plan que impulse la innovación en el agro, la incorporación de tecnología y el desarrollo de la infraestructura necesaria para bajar costos y ganar competitividad. Hace un mes que decía esto, no hace 20 años. Hace un mes decía esto. Y ahora hay que, dice, quitarles todo por no agregar matarlos. Pero ahí anda hablando de niños como escudos humanos, porque toma nota de lo que está pasando en la guerra cuando los civiles se convierten en escudos humanos. Pero dejémoslo por ahora, ese tema. Juanchi Zabaleta, el ministro, salió al cruce de lo que dijo Larreta para manifestar que no es el camino amenazar con quitar una asistencia a quien lo necesita. Bien que aparezca Zabaleta porque él fue un poco el que originó todo este desbarajuste, porque le tomaron en el contexto irreal de lo que había dicho en la radio de la mafia, pero van a hablar con la radio de la mafia permanentemente, dijo que era una extorsión la de los piqueteros. Es una manera de alentar que aparezcan estos personajes. Por suerte, ahora corrige la plana y me parece que está bien, pero hay que tener mucho cuidado. La mafia siempre los está entrevistando y cuando encaran esas entrevistas, esas notas, terminan tratando de ser complacientes con el entrevistador, caer bien. No caigan bien, caigan con las verdades que corresponde decir desde el pueblo. Caigan con la dureza que tiene Bullrich para el mal, para hacer daño, como esto. Los planes sociales ya no dan ningún resultado. La gente cobra un plan social y cada vez es más pobre, cada vez está menos educada, cada vez está más aislada, cada vez vive peor. Así que ya se ha demostrado a lo largo de más de 20 años que ha sido un mecanismo más de clientelismo que de verdadera política social. La verdadera política social va a ser el empleo. Los planes sociales hay que sacarlos. Bien, ahora veamos a la piquetera Bullrich en un tractor. Esto es interesante. Ahí está el compromiso, luchar por el campo en una Argentina. Salgamos y hagamos los piquetes del campo, que son bonitos, que quedan muy bien, tienen banderas, cantan, pero los del pueblo, los de los que sufren justamente el robo de las élites, esos no tienen ningún tipo de derecho. Que los oculten, que pongan un muro y que le tiren de vez en cuando un bofe para el otro lado del muro y que así se arreglen. Y basta, que están ahí en la calle entorpeciendo el tránsito, que yo estoy muy apurado para llegar a mi trabajo y no puedo dar la vuelta por otro lado. Entonces tengo que poner caos, desastre en la ciudad de Buenos Aires, los piqueteros y todo lo demás. Pero cuando vengan el tractorazo del 23 de abril, tractorazo va con C en el medio, cuando ocurra eso, bien que les parecerá encantador. De Angelis, apareció De Angelis, diciendo algo muy duro, amenazando al gobierno. Si quiere resolver los problemas, él sabe cómo se resuelven. Ahora, acá el campo le está diciendo, si quiere guerra, guerra va a tener, eso está claro. Acá el campo le está diciendo, si quiere guerra, guerra va a tener, eso está claro. Está bien, pero usted acaba de decir, liberal, bajar los impuestos. si el para presidente... Y cuando lo dice el pueblo, ese guerra va a tener, cambia por palos hay que darles, represión hay que darle. Mírelo a De Angelis, de paso, haciendo de notero de TN. Queda fantástico. Ahí está en una entrevista que hace para El Templo del Mal con Frigerio. Este es el final de De Angelis. Pero no seamos injustos con De Angelis, que estuvo bien en esa nota, verdaderamente. Tiene una continuidad para su vida cuando deje de ser increíblemente senador. Veamos a Dietrich. Dietrich ha sido un funcionario que hizo las bicisendas. Esta es su contribución en la historia de la humanidad. Ahora se permite ir a hacer una entrevista a un camionero en una gasolinera, hablando de prender fuego el país, hablando de que reviente el país. Él hace la entrevista y como le parece gracioso su labor de notero y postulándose también, porque le quedaría perfecto estar, por ejemplo, en TN o en La Nación Más, difunde esa nota. Pero miren ustedes qué poder que sienten ellos tener, porque esto no puede hacerse. ¿Cómo se va a ir a una estación de servicio o donde fuere, pero particularmente la estación de servicio que tiene capacidad para explotar, hablando de destruir al país, de enloquecer al país? Esta es una campaña, esta es una manera de alentar a la peor de las violencias, y este lo hace. Pero acto seguido, para no entrar en el medio y no tentarme con algún adjetivo sobre Dietrich, lo van a ver a Dietrich en un momento en el que reconoce
todo el daño que hicieron en su gobierno, por lo menos una parte. Y en algún momento lo verán preguntarse si él, bueno, si todos ellos son unos tarados. La respuesta la tendrá usted y yo voy a seguir con lo que corresponda después de verlo a Dietrich alentar la violencia, protegido naturalmente por los medios que también colaboran con eso, y luego preguntarse si es un tarado o no lo es. Recién me decían que ya se están quedando sin combustible. ¿Cómo está con el tema del diésel, del gasoil? Mal. ¿Vos qué estás? ¿Con un camión? ¿Con qué estás? Un camión, transporte. Yo hago ¿Granos? Hago cereal. ¿Y no conseguimos, con el que quiere te cobra lo que quiere. ¿Cuánto más te cobran? Es muy complicado. Acá, por ejemplo, esta estación tiene 112. Te cobran 130, 140. Lo que se le ocurre. Muy cansado. No veo la hora que esto reviente, se termine. La incapacidad constante de este gobierno para no solo resolver los problemas, sino que generar problemas donde no los había. ¿Qué me dicen? Esto es alentar lo peor, el peor comportamiento ciudadano. Después hablan de la violencia de 3 o 4 que se disparan por afuera de lo que es un acampe efectivamente pacífico de la inmensa mayoría de la gente. Ahora veamos Dietrich 2018 preguntándose si es un tarado. Somos muy optimistas en el proceso de desinflación de Argentina. Sí. ¿Nos equivocamos en el proceso como iba a ser? Sí. El impacto que tuvo la salida del cepo en su momento, el tema de las tarifas tan atrasados, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía. Sí. ¿Cambiaron un montón de factores externos que explican todo esto? Sí. ¿Cometimos errores? Sí, cometimos errores. ¿Somos unos tarados? Yo creo que no. ¿Somos unos tarados? Yo creo que no. Usted tiene la palabra. Ahora escuchemos a alguien que puede hablar del trabajador, desde el respeto y la lucha, Hugo Yasky. Hay que tratar de avanzar con la creación de empleos que tengan la posibilidad de registrar y de blanquear a los trabajadores y trabajadoras. Tienen que ser empleos de mejor calidad, de mejor salario. Este es el gran compromiso de este gobierno, crecer pero desarrollar la economía, que es distinto crecer que desarrollar. Crecer se creció con el menemismo y había cada vez más pobres, cada vez más desempleados. De manera que lo que hay que hacer es que la economía crezca, pero también que se distribuya, y eso es empleo formal, hay que ir hacia eso. El poder real y el debate de modelos. El poder real, hay que decir que es usado a rajatabla todos los días de todas las maneras. Vamos a ver en este debate de modelos lo que dice Axel Kicillof, y ahí empezamos un recorrido sobre lo que se ha hecho, lo que se puede hacer, si el Estado está presente o no. Aquí Kicillof. La escuchaba Cristalina Georgieva del Fondo Monetario decir que puede haber una gran crisis alimentaria, llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar en todo lo que podamos y todo lo que falta lo vamos a pedir también, porque imagínate que acá con el conurbano, pero también con el interior, no da más la situación social. Y esto, los muchachos ahí del Fondo Monetario Internacional, no sé si el español lo dominan, pero la provincia de Buenos Aires no puede haber ajuste. Y lo tienen que entender porque estamos en una guerra en todo el planeta y hay situaciones muy extremas y venimos de una pandemia muy grave. Así que ahora necesitamos seguir recuperándonos. Frente a esto, el Estado tiene que estar presente. Biden tomando medidas que jamás imaginó en los Estados Unidos, o Macron sacando una tarjeta alimentaria, entre otras medidas adoptadas para ayudar a los más desvalidos. ¿Cómo no va la Argentina a mirar para el costado a quienes el neoliberalismo dejó en la calle, de la peor manera, pasando la pobreza sin pandemia de 28 a 40, casi 41? Eso pasó, no nos olvidemos. Por supuesto que se ha tomado un país con enormes dificultades y luego vino la pandemia y hubo que luchar también contra eso, sumado, y ahora lo de la guerra. Lamentablemente para el gobierno ya no hay excusas tampoco. No puedo decir no, que la guerra, no puedo decir mucho por lo menos. Lo podrá decir algún periodista, podemos nosotros invitarlo a pensar, pero el gobierno tiene que abstenerse porque si no parece que siempre está con excusas. Lamentablemente, no es justo, pero es así. Veamos
los recortes que hubo en materia de salud mental en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Despidos y desmantelamiento de programas en salud mental, recuerdan los muchachos de La Izquierda Diario. Andrew Blake, el director nacional de salud mental designado por el PRO, despide alrededor de 400 trabajadores en marzo del 2016 y cierra programas de salud mental en todo el país. Esto es lo que nosotros llamamos el debate de modelos. ¿Quiere ver lo que pasaba en 2016? ¿Quiere hacer un poco de memoria para que se entienda qué es un Estado que se hace presente y qué es un Estado que abandona a la buena de Dios o a la buena del diablo a la gente? Estas personas pertenecían a un programa nacional por la implementación de la Ley de Salud Mental a partir del 2011. Ya vienen con serias dificultades hace algunos años, desde que asumió este gobierno, que cobran a destiempo cada 6 meses, no tienen seguro. Venimos a entregar un petitorio y un documento que elaboramos luego de un plenario provincial de salud mental, el cual nos convocamos para coordinar acciones y ver cómo seguimos ante estos hechos, y venimos a entregarle un petitorio al director provincial de salud mental y poder conversar con él cuáles son las acciones que él va a atender para garantizarle la fuente laboral a estos compañeros de trabajo. Ahora, la situación ha cambiado a este extremo. En este hospital hay 1000 mujeres. Estamos hablando del Hospital Esteves. Y han abierto un bar atendido por las internas. Un bar en el hospital atendido por pacientes de salud mental. Es el Estado presente. Es el Estado dando una caricia a los que están en una situación más complicada en la vida. Usted puede abandonarlos, echar a 400 como el macrismo que estaban en salud mental, recortar el presupuesto. ¿Para qué? ¿Para qué gastar en gente que no influye a la hora de votar? El Estado tiene la obligación justamente con esa gente. Y ahí lo están cumpliendo. Leticia Calmels, de Salud Mental, ministra de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, me parece que ese es el cargo, o subsecretaria, está hablando de este tema. El proyecto se llama Cruz del Sur. Las usuarias del hospital eligieron ese nombre porque todos lo vemos y nos guía. Es un proyecto laboral de inclusión social que llevan adelante usuarias que aún permanecen internadas en el Hospital Esteves y también usuarias que se externaron ya del hospital, y se da en el marco de una política de nuestra provincia muy importante, que es la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, que lleva a pensar que la vida en los manicomios no es una forma de vida digna ni produce salud, y en todo caso lo que hay que ir construyendo son las formas de salida. Lo laboral siempre es uno de los aspectos más difíciles. Estado presente o Estado ausente. Veamos la educación. ¿Qué sucedió en los tiempos del neoliberalismo, cuando recibían cientos de miles de millones de dólares de afuera, pasaban la gorra por todos lados, decidían 4 años de ajuste para la educación? El presupuesto educativo cayó un 35% desde que asumió Macri. ¿Cuál es la fecha? Eran los primeros tiempos del gobierno de Macri. Un informe elaborado por equipos de investigadores de 7 universidades analizaba ese recorte. ¿Usted se acuerda? Tenga en cuenta, 35% bajaban el presupuesto. ¿Se acuerda del plan Fines? Vamos a evocar, chau, plan Fines. También se terminaba, porque al Estado esto de terminar el colegio, el incentivo para que los adultos terminen el secundario, ¿qué resultado da? Que vayan a trabajar, o que pidan un plan y después los amenazamos con quitárselo, que vienen con que quieren terminar el secundario. Chau, plan Fines. Son muy crueles, son muy despreciativos de la condición humana. Están tirando demasiado de la soga. Piensen en lo que dijo Georgieva, que ve el mundo. Un día Joker, la película, se les va a hacer verdad. No van a poder andar. Es demasiado loco lo que hacen, cómo presionan, cómo roban, cómo se llevan por delante la dignidad de la gente. Usted vio lo de la doble vara. Está fantástico lo del campo, lo de Pino, la sociedad rural. Pero está muy mal el piquetero que está en la 9 de julio pidiendo que le mejoren un poco el plan. Y después mienten los medios de comunicación, sale Telefe y habla de cuáles son las sumas que se lleva la Jenny, como le dijo un personaje nefasto del mundo de la justicia, porque hizo una suma mentida por Telefe para tener razón en fomentar el odio de la élite
contra lo que llamamos el pueblo. Es muy triste que sea así. Bueno, mire Macri comparando las notebooks con el asado. ¿Se acuerda de esto? ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases. Ese es un Macri legítimo. Es como cuando uno ve un cuadro y se pregunta, ¿será de Petoruti? ¿Será de un alumno? No. Macri siempre es el legítimo. Cualquier cosa que dice es una sandez. Antes, y por supuesto, más ahora, que ni siquiera disfruta de ese poder que quiere retomar. Mire usted lo de conectar igualdad. Llegando, por ejemplo, al Delta, se nos abre una puerta enorme, dicen, en una escuela del Delta. Una red de internet llegó a la escuela número 19 de San Fernando, ahí en el Delta del río Paraná, donde no va nadie. Alberto Sileoni aseguró que ya van 1.500 escuelas con la conectividad. Por supuesto, esto va a atender a los chicos con la pregunta de Soledad Acuña, ¿para qué? Si ya están perdidos, ¿para qué los salen a buscar? Que se queden donde están, que molesten lo menos posible y que de vez en cuando consigan una changa y de eso vivan, porque eso es lo que piensa Soledad Acuña de esa gente. Hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ir ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde. Bueno, están perdidos los chicos. Primero permítanme compartir con ustedes esta noticia que es la más importante de todas las que hubo esta semana en la República Argentina. Me atrevo a decirlo así. 200.000 pibes están de nuevo en la escuela en la provincia de Buenos Aires. Los que volvieron al aula después de la pandemia. Muchos dejaron la escuela para trabajar. Hay muchas historias que cuentan nuestros colegas de Página 12 y las expectativas están renovadas. El Estado sale a buscarlos, El ministro Sileoni hace un buen comentario al respecto. La pandemia fue un golpazo para la educación, fundamentalmente chicos que se desengancharon en ese tiempo de clausura y esos chicos son de una clase social. Detrás del desvínculo hay una cuestión tecnológica. La gran mayoría de esos 62.000 son muchachos y muchachas del secundario superior, pibes de 16, 17, 18, algunos varones changas de albañilería. Si están atendiendo o cuidando hermanos y hermanas, es difícil la vuelta. Por eso no hay pibes perdidos, hay pibes desatendidos por el Estado. No hay pibes perdidos, hay pibes desatendidos por el Estado. Usted tiene que decidir qué es mejor. Tiene que tomar partido entre lo que dice Soledad Acuña. Están perdidos, déjenlos. Olvídense de esos pibes. ¿Para qué? No van a servir para nada. O el que dice, hay que recuperarlos, darles un lugar, hacerlos ciudadanos, porque la educación es una forma también de ciudadanía. Tenemos uno y otro claramente expresados, ¿eh? No hay manera, como nos parece que debe hacerse desde el periodismo, de transitar algo que sea falso. Escuchamos a Soledad Acuña y escuchamos a Sileoni. Y ahora vamos a escuchar a Tomás Ayala. Tomás es docente. Quiero que nos cuente brevemente cómo hacen para ir a buscar a los chicos, cómo es el plan. Tomás, buenas noches. Contanos, por favor. Buenas noches, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Nuestra tarea comenzó en septiembre del año pasado y el primer paso fue ir a buscar a esos chicos que por alguna razón u otra no pudieron tener contacto en la escuela durante este periodo de pandemia. ¿Qué es irlos a buscar? ¿Cómo es que los van a buscar? A través del contacto del barrio, con el equipo de orientación, ir a buscarlos ya sea casa por casa, ya sea a través del boca a boca, teniendo en cuenta que la escuela en comunidades como las nuestras de provincia, que la verdad tienen muchas carencias, la escuela sirve como centro referente para esa comunidad, o sea, ya sea para... Sí. Los docentes, Tomás, no solamente esperan a los chicos en el aula, están saliendo a buscarlos. Exactamente. Como te dije, nosotros salir a buscarlos o a través del boca a boca, el comentario a través de vecinos. La escuela es un referente para estas
tipo de comunidades y es un ejemplo de apoyo y centro de contención también, no es solo un Claro, centro educativo. ¿y qué respuesta están teniendo, Tomás? Y la verdad que muy positivas en términos de la asistencia, la vuelta, la puesta a normalidad de los alumnos, la verdad que ha sido increíble y bueno, y nosotros nos sentimos muy contentos por eso, porque la verdad que es una satisfacción. El número de 200.000 que han retornado, según los datos, al colegio, ¿es un número fidedigno? Sí, la verdad que sí. La verdad que, por ejemplo, en nuestra escuela el número de presentismo que se ha hecho ha sido la gran mayoría de la matrícula, y creo que esto expandido a toda provincia, la verdad que se nota, es Bien. un ejemplo. Tomás, muchas gracias por hacerlo. En vos, a todos los docentes. Un abrazo. Un abrazo, Víctor Hugo, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos tenemos algunas cosas para decir del poder real. Minutos finales de la hora, desmintiendo al poder real. De eso se trata, porque en algún momento habrá que entender quién es el verdadero adversario político. ¿Es Bullrich? ¿Es Milei? ¿O es Clarín? ¿O es Nación? ¿O es la conjunción brutal de medios que sin ningún escrúpulo participan de la política, encima llamándose independientes? No es curioso, no es gracioso, son dependientes de los poderes económicos, porque son sus propios intereses los que están en juego. Entonces, el gobierno va a discutir con Bullrich porque dice que no hay que darle subsidios a la gente o cosas por el estilo. Pero todos los días la lucha es con los títulos rimbombantes, electrizantes, terribles, de Clarín y de La Nación, que no solamente aparecen en sus diarios miserables, sino que son tomados por todos los canales de televisión a la mañana. ¿Cuántas veces usted antes de irse echa un vistazo a ver cuáles son los títulos de los diarios? Creyendo que allí está la información, allí están las mentiras más importantes, porque después adentro a veces hasta dicen lo contrario, pero usted ya leyó el título, la malicia, la mendacidad que ellos quieren que usted consuma. Entonces el adversario es ese todo el día. Hoy se estuvo hablando de lo que pasó con el título de La Nación sobre el Banco Central. ¿Es verdad? ¿Es así como lo dicen? ¿O es una visión sesgada? La deuda del Banco Central se cuadriplicó en la gestión Fernández y bate un récord, o sea, un todo mal, un desastre absoluto. Fíjese lo que es esa tapa. Fíjese cómo impresiona, cómo desalienta. Te está yendo a trabajar y le dicen que estamos en semejante situación y no le dan ganas ni de llegar al trabajo. O ese estudiante, y ¿para qué abrir los libros? Si esto se viene abajo todos los días. Le viven diciendo que es un país inhabitable, invivible. Y por supuesto, ellos son los que apuntan permanentemente con estas visiones. Vamos a ver lo que la doctora Julia Estrada del CEPA, ante la consulta que hicimos, nos ha respondido respecto a esta etapa. Primero, lo que se denomina stock de pasivos remunerados del Banco Central, en distintos instrumentos como el LELIQ, pases, etcétera, se encuentra hoy en los mismos niveles reales que en agosto de 2020. Durante 2021 y los meses que van de este año no tuvieron suba significativa comparado con la inflación. La fuente, como le digo, es el CEPA. Segunda aclaración, no son producto de la especulación como eran las Levac de Sturzenegger, de Macri. Son la contracara de la asistencia COVID en 2020. Eso era lo que le pasaba al país, La Nación. Debido a que el gobierno hereda un default en pesos y en dólares, los gastos para asistencia social en el marco del COVID debieron financiarse con emisión. ¿De qué otra manera? Dibujando papelitos en la casa de cada uno se podía hacer. Y por último, en el marco del acuerdo con el FMI se prevé un descenso ordenado del pasivo. Hubo momentos en que el gobierno de Macri, en que la emisión de LEVAX llegó a niveles superiores a los que hoy en esa etapa de La Nación critican. En 2017 alcanzaron 11% del PBI. Las posteriores corridas cambiarias que licuaron los salarios, también tuvieron como efecto licuar el peso de los pasivos remunerados del Banco Central. Es una tarea de todos los días, es un trabajo de ciudadano,
de todos los días, el que le corresponde para poder dar la batalla cultural y la batalla por la información que es necesario. Usted tiene derecho a la información. De este lado, el periodismo se refugia para su comportamiento mafioso en la libertad de expresión. Usted tiene que defender su derecho a la información, que es tan importante como el que argumentan los personajes que usted ya conoce muy bien del periodismo para cometer todo tipo de fechorías. Y de verdad, robarse todo, mientras, como el que roba la cartera en la calle y va corriendo y apunta con el dedo al ladrón, para que la gente corra a otra persona allá adelante. Esto es lo que han hecho durante todo este tiempo. Al ladrón, la corrupción, y mientras tanto nos han robado de una manera que no tiene parangón posiblemente en ninguna parte. Lo que dice el doctor Raúl Zaffaroni sobre los medios es una verdad, tomemos nota una vez más. Que la dictadura terminaba y con la dictadura caía todo el aparato de poder, pero acá el aparato de poder son algunos personajes del Poder Judicial que continúan, una Corte Suprema que no hace nada, y los medios de comunicación, hay una parte del aparato de poder que se mantiene. No se hizo nada por intentar modificar. Quedaron, dijeron, bueno, fortalecemos. Somos impunes. El problema no es un gobierno, el problema no es una coyuntura. El problema es que ese aparato es incompatible con una democracia plural. Si uno tiene una concentración de medios, crea una realidad única, bueno, eso es el Feldkirch Basta de Hitler o el Pravda de Stalin. No es algo que corresponde a una democracia plural. Hay una cuestión que afecta directamente al Estado de Derecho. Alguien lo tiene que decir. Casi siempre es Zaffaroni. El coraje del doctor Zaffaroni para decir una tremenda verdad que hace justamente a lo cotidiano que tenemos que vivir en la Argentina. De esto también, a su manera, habló el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo, ¿se acuerdan? La apertura de sesiones. Y dijo algo sobre los intereses que están cruzados y que son tremendos entre los medios de comunicación, por ejemplo, y las telecomunicaciones. La gente ni sabe todo lo que tienen, lo desconoce. Bueno, en ese juego, en esa voluntad extorsiva en la que nunca ceden nada, están todos los días. Por eso es que asistimos a este zafarrancho con una profesión tan amada como la del periodismo. Esto es lo que dijo Alberto Fernández. En el mes de enero, los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios. Eso fue posible porque algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicio público a la telefonía celular, internet y a la televisión por cable o satelital. A casi 2 años de dictadas esas medidas cautelares, no se expiden sobre el diferendo, ni los tribunales que las dictaron, ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario. Esto que acabo de describir, no es otra cosa que un acto de complicidad judicial con el poder económico real. La conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo. Los tipos de la Corte Suprema dan siempre vergüenza ajena. Mire lo que pasa, de todas maneras. Ese poder diabólico nos distrae y consigue tener empleados, a veces visibles y en otros casos no. Hubo carteles. El ataque a Cristina Fernández de Kirchner de la semana anterior fue nunca visto. 3 cosas. Derribaron una estatua, le sacaron carteles, le apedrearon la oficina. ¿Se acuerda de todo eso? Vamos a tomar lo de los carteles porque me importa una reflexión que quiero compartir con ustedes. Esto es lo que le pusieron a Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo hizo, ya se sabe, alguien del PRO que recibió enormes beneficios de Mauricio Macri en su momento, subsidios incontables y mucha publicidad. Ahí está. Están tratando de desviar la atención. El gobierno de la ciudad trata de mencionar a alguien del gobierno como el autor. Ya se sabe que no es así, porque esa persona es el principal denunciante. Esto es lo que hicieron. Ahora, la pregunta que me hago es, hace poco tuvimos la desgraciada noticia de un muchacho que fue jugador de rugby de la selección argentina asesinado en París. En pocos días
El asesino fue detenido en Hungría. La mujer que manejaba el auto esa misma noche del asesinato. Y el otro cómplice detenido en las afueras de París. Inmediatamente. Aquí no aparece todavía, no se puede detener al autor de esta barbaridad cometida en contra de la democracia y con la complicidad de todo el aparato de la derecha. ¿Usted escuchó algún reproche desde la derecha a esta campaña contra la señora Kirchner? ¿Usted escuchó a alguien que lamentara el vandalismo de la estatua o de las pedreas a la ventana? No, lo que hizo Clarín fue decir, se está victimizando. Y esto era lo que decían desde la derecha. Para una reflexión, mañana vamos a abundar en detalle. Muchas gracias a este maravilloso equipo y nos reencontramos. Ahora viene, naturalmente, Gustavo Silvestre, Minuto 1. Nosotros lo invitamos para mañana, si Dios quiere, a las 7 de la tarde. Hasta entonces.